Hola, estimados estudiantes. Soy la doctora Ilsen Grijalva, docente de Fisiología. En esta ocasión abordaremos el tema del sistema reproductor femenino, de gran importancia para la reproducción y la supervivencia de la especie. Destacaremos las hormonas involucradas en la reproducción y el ciclo ovárico menstrual. Comenzaremos hablando de los ovocitos, que son células muy grandes y están rodeadas por células que se convierten en lo que se llama las células de la granulosa. Estas son muy similares a las células de Sertoli de los túbulos seminíferos del varón. Y veremos cómo juegan un papel importante en la diferenciación o la maduración de los ovocitos, preparándolos para la ovulación. Así que esto es nuestro acceso común, donde vamos a tener la liberación pulsátil de GnRH del hipotálamo, que va a causar la liberación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante LH por la hipófisis, específicamente adenohipófisis. Así pues, estas dos hormonas se nombran por sus acciones en la reproducción, tanto masculina como femenina. La FSH actúa sobre las células de Sertoli en los túbulos seminíferos para la producción de espermatozoides. De la misma manera, FSH actúa sobre las células de la granulosa en el ovario, que es la gónada femenina. Estas células de la granulosa son también formadoras de una hormona llamada inhibina, que va a inhibir la liberación de FSH. La otra hormona liberada en la adenohipófisis es la LH, que actúa sobre las células de Leydig del varón, encargadas de producir testosterona, al igual que en la mujer, pero ejerciendo su acción en las células de la teca, fuera de las células de la granulosa. La testosterona se convierte en estradiol, un tipo de estrógeno, por la enzima aromatasa. Como vemos, las similitudes funcionales de FSH y LH en mujer y varón son realmente sorprendentes. En la mujer, la formación de estrógeno y progesterona, en la mayoría de los casos, ejercerá un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la pituitaria y el hipotálamo para disminuir FSH y la producción de LH. Cuando aumenta grandemente solo la producción de estrógeno, va a causar un aumento en la producción de GnRH, que específicamente me conduce a producir un pico de LH, y creo que esto es un poco confuso. Por ende, solo hay una excepción, y el gran aumento de los estrógenos va a causar un gran aumento de la LH. Por supuesto, vamos a explicar por qué y cuáles son los efectos de este pico de LH. Así que de nuevo vamos a tener secreción de testosterona, que se requiere para la producción de estrógeno, y vamos a tener inhibinas que disminuyen la producción de FSH. Y nuestras hormonas sexuales van a regular el hipotálamo y la hipófisis. Lo confuso de nosotras, las mujeres, es que tenemos un órgano extra, el útero. De modo que tenemos que hacer que el hipotálamo libere GnRH, que actúa sobre la hipófisis, lo que hace que LH y FSH actúen sobre las gónadas igual que en el varón. Tenga en cuenta que el útero solo está respondiendo a las hormonas que el ovario está produciendo, así que el ovario está controlando el útero. El hipotálamo y la hipófisis no controlan directamente el útero, es el ovario. Así que si mantiene esto en mente, creo que ayuda en términos de entender por qué y cómo se dan los cambios en el útero durante el ciclo. La mujer nace con sus células germinales. Así la producción de células germinales se va a dar durante la embriogénesis y la maduración ocurrirá durante el ciclo menstrual. Y una mujer va a nacer con millones de células germinales con ovocitos. Sin embargo, solo varios cientos van en realidad a ser ovulados a lo largo de su vida, porque por lo general es un huevo por mes el que va a ser expulsado. Vamos a hablar de lo que ahora ocurre durante la maduración de los ovocitos, que va a conducir a la ovulación. La primera parte para la maduración del ovocito va a ser la GnRH independiente, sin tener en cuenta lo que está pasando con LH y FSH. Sin embargo, la segunda parte va a ser en respuesta a LH y FSH, donde tendremos un folículo que contiene el ovocito. Así que aquí está el ovocito como una célula muy grande y rodeado por las células de la granulosa, donde la hormona estimulante del folículo, FSH, y estas células están ayudando al ovocito maduro. Así que a medida que aumenta LH y FSH, vamos a inducir al menos a una docena de folículos diferentes para empezar a madurar y pasar de un estado menos maduro a un estado más maduro, con un pequeño aumento en LH y FSH.
Eso va a estimular las células de la teca y de la granulosa, de modo que se producen más estrógeno. Así que este folículo va a producir más estrógeno. Ahora hemos dicho que tenemos al menos una docena de folículos en maduración. ¿Cómo ovula solo uno? Y aquí empezaremos una carrera, donde tendremos un folículo elegido. Este tiene que haber cumplido dos condiciones para ganar la carrera. Una es que necesita madurar rápidamente, por lo que se está produciendo una gran cantidad de estrógeno y se va a hacer más grande y tendrá más células granulosas y más células de la teca, de modo que lo hará capaz de producir más estrógeno. Al mismo tiempo, también se va a aumentar el número de receptores de LH y FSH para que el folículo sea más sensible a estas hormonas. Así que tendremos una retroalimentación positiva donde se produce más FSH y LH y más estrógeno. Y que el estrógeno aumenta el número de los receptores de LH y FSH, de modo que se vuelve más sensible a los estrógenos, haciendo que se produzcan aún más estrógenos. Así que esta es una de las pocas veces en las que vamos a hablar de un efecto de retroalimentación positiva. Al final, un folículo ganará la carrera, produciendo una gran cantidad de estrógeno y siendo sensible a LH y FSH. Ahora está produciendo suficiente estrógeno que van a actuar sobre el hipotálamo y la hipófisis y reducirá la LH y en particular la producción de FSH, que luego básicamente conducirá a la muerte de los folículos menos maduros. No así el folículo elegido, que aún será más sensible a la LH y FSH por su número de receptores, de manera que seguirá madurando. Esto es ahora el estímulo en el sistema femenino que causa de alguna manera un aumento en la producción de GnRH y luego un aumento en particular en la producción de la hormona luteinizante LH. Este aumento de la LH es llamado el pico de la LH y es lo que estimula la ovulación. Así que una vez que el folículo crece lo suficiente, produce suficiente estrógeno para causar el pico de la LH, se provoca la ovulación. Sin embargo, tenemos esas células de la granulosa y la teca que están haciendo estrógeno. Se formará lo que se llama el cuerpo lúteo, que va a ser una máquina de producción de la hormona. Ahora no solo continúa la producción de estrógeno como era antes, sino también la progesterona. Así que el efecto del aumento de LH es doble. Provoca la ovulación, la liberación del óvulo y provoca la formación del cuerpo lúteo. En el cerebro femenino tenemos una colección de neuronas quispectinas que responden a los estrógenos o progesterona y causan una disminución en la producción de GnRH. Sin embargo, un segundo grupo de neuronas quispectinas producen neuronas GnRH que aumentan el pico de LH. Así es la segunda población de las neuronas quispectinas que de algún modo son capaces de responder a ese aumento solo de estrógeno y hacer el pico LH que es importante para la ovulación. El segundo efecto de la LH va a ser la formación del cuerpo lúteo. Pero ¿dónde están ahora esas células de la granulosa y las células de la teca que permanecieron? ¿Van a seguir haciendo su trabajo, responder a la LH? Y ahora no solo producir estrógeno, sino también la progesterona. Y eso va a permanecer hasta finalmente unas 2 semanas más tarde. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo degenera. Está bien, no hemos quedado embarazadas, es el momento de parar, lo que significa que estrógeno y progesterona disminuirán dramáticamente, lo que conduce a la menstruación y el ciclo comienza de nuevo. Ahora que hemos hablado del ciclo ovárico, pasaremos a entender el ciclo menstrual completo que inicia con la menstruación y para ello debemos comprender lo que sucede en el útero. Al comienzo del ciclo menstrual hay un pequeño aumento de FSH y LH y caen los niveles de estrógeno y progesterona. Recordemos que al ocurrir esto el cuerpo lúteo degenera, no se produce embarazo y como el ovario controla el útero sirve de señal para comenzar la menstruación. Podríamos decir que el revestimiento del útero se sacude durante la menstruación. Luego, en la fase folicular, aumentan los estrógenos procedentes del folículo elegido y reconstruirán el revestimiento del útero, causando la fase proliferativa uterina. En la segunda mitad del ciclo, la fase lútea, tenemos el cuerpo lúteo activo, hay estrógeno y progesterona. Esto lleva a la fase secretora del útero, donde estas hormonas están todavía elevadas y se empieza a secretar sustancias, preparando al útero para recibir un embrión. Así podemos ver cómo el hipotálamo y la hipófisis están controlando el ovario y el ovario controla el útero y determina en qué fase se encuentra. Si hay embarazo,
el embrión que se está implantando en el útero hará una hormona llamada gonadotropina coriónica humana o GCH, que es muy similar a la LH. Se unirá a los receptores de LH para mantener el cuerpo lúteo. Recordar que LH participa en la formación del cuerpo lúteo. El estrógeno y la progesterona permanecen elevados, entonces el útero permanece en este estado secretor y no va a haber menstruación, y los niveles de GnRH van a permanecer bajos también. Así que no vamos a iniciar un nuevo ciclo como siempre. Alrededor de un mes, cuando finalmente el embrión se implanta, los niveles de HCG aumentan y luego también de forma espectacular disminuyen aproximadamente en el extremo del primer trimestre del embarazo. Ahora el cuerpo lúteo va a empezar a degenerar, así que en vez de degenerar al final del ciclo menstrual, ahora está degenerando al final del primer trimestre, de manera que el estrógeno y la progesterona ya no procederán del cuerpo lúteo, sino de la placenta. Por ende, nuestros estrógenos y progesterona aumentan durante todo el embarazo hasta el momento del parto, cuando vamos a tener una rápida disminución de ambas hormonas con el nacimiento del bebé. Los estrógenos aumentan el número de receptores de estrógeno y también de progesterona para efectuar la fase proliferativa. Aquí la progesterona va a ser importante porque actúa reduciendo el número de receptores de estrógeno para detener este proceso de retroalimentación positiva de estrógeno en su número de receptores. Esto explica por qué los estrógenos por sí solos pueden causar cáncer cervical. Así que tenemos píldoras anticonceptivas que en su mayoría son a base de progesterona con un poco de estrógeno. Sin embargo, la progesterona también reduce la cantidad de GnRH producida y evitará el pico LH para prevenir la ovulación. Otro de sus efectos es alterar el moco del cuello uterino para que el esperma no pueda entrar en el útero. Y entonces terminamos hablando sobre cómo los anticonceptivos orales van a reducir la LH y la liberación de FSH, reprimiendo el eje hipotálamo-hipófisis. Muchas gracias.